A Milagros Sandoval. Ella es directora de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente y se encuentra aquí con nosotros. Milagros, ¿cómo estás? Gracias por estar esta tarde aquí en el especial de Alerta Verde. Muy buenas tardes, Julio, y muchas gracias por la invitación. Lo que ha dispuesto la Asamblea General de las Naciones Unidas este último 28 de julio es importante, ¿no? El derecho humano que tenemos las personas de tener un ambiente saludable. ¿Qué es lo que venimos haciendo desde el Perú para acercarnos a hacer eso una realidad? Bueno, definitivamente creo que tú lo has puesto muy claro, es cuidar nuestra casa común. Y parte de eso es el proceso que tenemos que hacer en el Perú para avanzar en los temas vinculados al cambio climático y también a la degradación ambiental. En cambio climático, el Perú ha avanzado de manera importante porque justamente en enero de este año se promulgó la Declaratoria de Emergencia Climática. Y esa declaratoria lo que nos ayuda es a brindar un sentido de urgencia a estos temas. Como tú mencionas, no podemos tener una casa sucia, una casa donde las cosas están pues tiradas, donde no hay orden, y eso es lo que estamos tratando de hacer con esta declaratoria de emergencia climática. Poner orden, identificar cómo podemos abordar estos temas, no solo desde el gobierno central, sino con una mirada multiactor, multinivel y multisectorial, donde podamos avanzar en estos temas de manera organizada, de manera conjunta con los diferentes actores que forman parte de esta casa común. El Ministerio del Ambiente es un ministerio nuevo, relativamente nuevo, creo que acaba de cumplir 10 años hace poco, y tiene ese enorme desafío. Y me refiero a desafío en función a la responsabilidad que tiene de determinar cuáles son las políticas de Estado que se tienen que poner en práctica y se tienen que cumplir en todos los niveles de gobierno en nuestro país para tener la casa ordenada. Y entiendo que hay una serie de desafíos, o nuestros desafíos climáticos, ¿no? ¿En qué consisten? ¿De qué se trata esta iniciativa que vienen impulsando desde el Ministerio del Ambiente? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, y como hemos mencionado, lo que tenemos ahora es un desafío, que le hemos llamado nuestro desafío climático, que responde a los compromisos que como país y como todos los países que forman parte de las Naciones Unidas hemos asumido en el marco de lo que se denomina el Acuerdo de París. Este Acuerdo de París establece que todos los países tienen que establecer sus propios desafíos, sus contribuciones nacionales. Y el Perú ha avanzado en este proceso ya desde hace varios años. De hecho, en el 2020 hemos actualizado este desafío de manera conjunta con los diferentes actores y en base a eso hemos establecido una ambición más importante en el país, identificando la importancia de adaptarnos al cambio climático, que es lo más importante para un país tan vulnerable como el Perú, pero también identificar oportunidades relacionadas a la mitigación de gases de efecto invernadero, entonces en la mitigación del cambio climático. Para eso, en el país hemos establecido esta meta específica, que es nuestra contribución nacional, nuestro desafío, y a partir de eso hemos identificado acciones o medidas específicas. En el caso de la adaptación hemos identificado 63 medidas de mitigación y para la adaptación 84 medidas. Cuando hablamos de medidas, son acciones, actividades concretas que deben medirse, que deben generar indicadores y cada cierto tiempo hay que evaluar cuánto se ha avanzado y qué se tiene que corregir para que al 2030 podamos acercarnos a nuestras metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Así es, efectivamente. Al 2030 vamos a tener, como todos los países del mundo, que medir y avanzar en ese proceso. Para eso estamos identificando, como tú has dicho, ¿no? ¿Cómo vamos a medirlas? Sistemas para medirlas, que en el caso del Perú ya estamos avanzando con esos sistemas, pero también, y a mí me gustaría acá vincularlo también con lo que tú mencionaste de la política, ¿no? De las políticas vinculadas a estos temas, y la política principal para abordar estos temas es la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y al día de hoy estamos actualizando esta estrategia en articulación con los sectores, con la sociedad civil, con los pueblos indígenas, con diferentes actores relevantes que forman parte de este proceso. Y de hecho estamos teniendo un interés bien importante de estos diferentes actores. Hemos recibido
la participación de más de 1000 actores en este proceso para avanzar con estos temas y sin duda avanzar también en recoger los aportes, escuchar las voces de todos y todas para que esta política, esta estrategia nacional de cambio climático refleje esas voces de los diferentes actores en el Perú. Entiendo que eso es lo novedoso de esto, ¿no? Porque se ha abierto a la participación ciudadana, a la participación de la ciudadanía de manera activa para que propongan de qué manera pueden contribuir a mejorar o alcanzar los pilares fundamentales de esta estrategia. ¿Es correcto? ¿Así es como lo están aplicando? Así es, lo que hacemos es abrir a un proceso participativo importante para que escuchar los aportes, tener los aportes de los diferentes actores. Por supuesto, esto está bajo una metodología que es la metodología del CEPLAN, de nuestro centro de planificación, y en base a eso vamos reflejando esto, porque todas las políticas tienen que tener una misma metodología, pero sin duda es importante porque nos ayuda a avanzar y abordar estos temas, no solo desde el sector público, porque al final los temas de cambio climático no son solo del Ministerio del Ambiente, son en general y transversales, efectivamente, porque no hay forma de abordar el cambio climático si no es a nivel transversal y vinculado específicamente al desarrollo sostenible. ¿Cuáles son esos ejes fundamentales o los pilares en los que se basa esta estrategia? La estrategia se basa específicamente en dos grandes pilares, la adaptación y la mitigación al cambio climático. En la adaptación es cómo el país se puede volver más resiliente, es decir, cómo podemos tomar esa oportunidad vinculada a los diferentes riesgos, a las diferentes situaciones ante las cuales vamos a vivir vinculadas al cambio climático y cómo nos vamos a adaptar. Ahí estamos hablando de, por ejemplo, de cómo enfrentar el calentamiento de la Tierra, los eventos extremos, la acidificación del mar, qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros productos que crecen en determinado piso altitudinal no estén en riesgo de desaparecer o que ya no vuelvan a producirse en estas zonas. ¿De eso se trata? Así es parte del proceso de cómo de diferentes sectores del gobierno, desde diferentes niveles del gobierno podemos abordar estos temas. Por ejemplo, vinculados a las inundaciones, cómo podemos programarnos mejor para, por ejemplo, enfrentar temas como el fenómeno del Niño, todos estos procesos vinculados. Eso en relación a la adaptación y eso es volvernos mejor, volvernos resilientes al cambio climático. ¿Por qué? Porque el país es altamente vulnerable. Pero también tenemos una oportunidad en la mitigación. Y en la mitigación lo que estamos proponiendo hacia el 2050 es que el país sea carbono neutral. ¿Qué significa? Que podamos tener un balance en nuestras emisiones, que podamos generar oportunidades vinculadas a la mitigación para el desarrollo sostenible, en especial en los territorios. ¿Eso significa tener ciudades verdes? Eso significa también tener ciudades verdes. ¿Cuidar nuestros bosques, nuestra Amazonía, para evitar que la tala le haga tanto daño como viene haciendo ahora? Así es, reducir nuestra deforestación, a promover las energías renovables, avanzar, por ejemplo, en la electromovilidad, en temas vinculados a, efectivamente, cómo aterrizan todos estos temas en una ciudad, en las poblaciones, en los territorios. De acuerdo. El presidente de la República en su último discurso habló de un poco la migración hacia una movilidad con vehículos eléctricos. ¿Qué tan cercano estamos de cambiar nuestro parque automotor a vehículos eléctricos? Bueno, definitivamente esta es una medida que está vinculada al sector transportes y al sector energía y sin duda una de las propuestas que se tienen están vinculadas, por ejemplo, a promover la inversión privada en esos temas para traer vehículos eléctricos al país. ¿Qué necesitamos? Pues también infraestructura y en eso se está trabajando, por ejemplo, con las centrales donde puedes enchufar los vehículos, ¿no? Todas las baterías y también en promover desde el lado también tributario estos procesos, eso también es parte de lo que se tiene que discutir. Entonces lo importante es que estamos ya aterrizando a cómo las hojas de ruta de cómo podemos llegar a esos procesos. De acuerdo. A mí se me ocurre, ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo creo que la gran mayoría de peruanos coincide conmigo en que si tuviéramos la oportunidad de encontrar un auto eléctrico más barato o a un precio asequible y tuviéramos espacios o lugares donde podemos recargar nuestros vehículos o contar con las baterías, es decir, con la adecuada información y el acceso a la recarga eléctrica de los vehículos, cambiaríamos inmediatamente a un nuevo modelo de vehículos circulando en nuestras vías y disminuiríamos tremendamente la contaminación que hay en nuestras principales ciudades.
¿qué tan próximo podríamos prever esa posibilidad? ¿Cuántos años tienen que pasar para que lleguemos hacia eso? ¿Hay alguna perspectiva dentro del Ministerio del Ambiente en ese sentido? Bueno, lo que estamos proponiendo desde el Ministerio y en articulación con diferentes sectores es que al 2050 seamos carbono neutrales. Pero eso no significa que no tengamos metas hacia el 2030. Y tú las mencionaste hace poco, ¿no? Las contribuciones nacionales, nuestro desafío climático está planteado hacia el 2030. Pero nuestra ambición no queda ahí como país. Lo que estamos proponiendo es que también tengamos esta meta hacia el 2050. Para eso tenemos que involucrarnos todos y todas, no solo desde el sector público, pero también desde el sector privado, la sociedad civil, los pueblos indígenas, los diferentes actores que tienen una voz en este proceso. Bien, Milagros, te agradezco por esta conversación. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Muy bien, Milagros Sandoval ha estado conversando con nosotros, directora de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente, con esta preocupación que ustedes la van a encontrar en este programa. Es el único programa